Bueno, retomamos entón, xa coas pilas recargadas. Bueno, hoxe as amantes da tipografía estamos hoxe de noraboa porque temos aquí a Ana Moliz, que nos vai falar de artefactos visuais, publicacións de carácter independente que se converten en laboratorio de probas para experimentación tipográfica. Ana Moliz é deseñadora gráfica especializada en deseño editorial e tipografía, fundadora directora creativa de Moliz Studio, ademais de profesora de deseño gráfico do curso de tipografía digital de Gauss Multimedia. Ademais, é cofundadora do blog de deseño editorial e tipografía Rayitas Azules, a través do cal organizan o Málaga Type, que se vos animades a ir a Málaga vai ser o 11 e 12 de novembro. Despois, dende principios de 2021, tamén é redactora da sección de tipografía da revista gráfica. Así que aquí vos deixo cun festín de tipografías non convencionais, radicais e rebeldes que se sinten, se perciben, que vibran ou incluso berran dende o papel ou a pantalla. Ana Moliz. Tengo algunas imágenes, como bien han dicho. Ante todo, soy diseñadora gráfica, trabajo en mi estudio con mi marido desde hace muchos años. En el estudio básicamente nos dedicamos a lo que viene siendo el branding, al copy, a la redacción creativa y, como no puede ser de otra manera, a la tipografía, donde desarrollamos todo tipo de proyectos, ¿no? Digamos que yo tengo como doble vida, ¿no? Tengo mi parte de diseñadora, pero luego también mi parte de divulgadora, ¿no? Y sobre todo divulgadora de la tipografía. Bueno, de la tipografía y del diseño. Doy clase online y presencial en la escuela donde aprendí, en la GAO en Málaga. Y dentro de mi parte divulgadora, bueno, desde enero tengo la suerte de escribir para la revista gráfica en la sección de tipografía todas las semanas. Y hace 6 años, que ahora empezamos la 6ª temporada, se me ocurrió la super idea de tener un blog pensando que aquello era fácil, y fácil no es nada. Y formamos, Salva y yo, Salva y mis compañeros, profesor de editorial, el blog Rayitas Azules, que es un blog especializado en diseño editorial y tipografía, solamente diseño editorial y tipografía, y además en castellano, porque la idea era que no encontrábamos contenido de calidad en nuestro idioma, todo era en inglés. Y sobre todo como profesores, pues para la hora de nuestros alumnos, buscar referencias, leer sobre tipografía, leer sobre diseño editorial, bueno, pues no encontraban nada en castellano. Es un proyecto muy pequeñito que poco a poco ha ido creciendo, se nos está yendo un poco de las manos, pero bien, ahora somos 3, Esther también, que nos lleva a las redes sociales. Y bueno, y si alguien no lo conoce, pues os invito a que lo conozcáis, lo sigáis, porque intentamos, bueno, sobre todo que los contenidos sean de mucha calidad y sean muy útiles. Y la última aventura, en el 2019 hicimos Málaga Type. Era como la ilusión de mi vida el no tener que desplazarme de Despeñaperros para arriba para ver un evento tipográfico, y lo conseguí en el 2019, llegó la pandemia, pero ahora en el 2021, en noviembre, vamos a hacer la segunda versión, que ahí tenéis un poco el cartel. Estáis todos invitadas e invitados. Ahora, eso sí, tenéis que poneros la alarma porque ayer se agotaron las entradas en 15 minutos, la primera tanda. Hay que estar pendientes. Y bueno, yo espero que este proyecto siga y que, bueno, y que se vaya creciendo, y con el tiempo, y cuando no haya COVID, pues tengamos un aforo como mucho más grande. Un poquito así para que me conozcáis. Voy a hablar de artefactos visuales de tipografía y de publicaciones independientes, empezando primero con la tipografía, porque como habéis podido comprobar, toda mi vida al final gira un poco en torno a la tipografía y me da mucho espacio para reflexionar sobre tipografía, dando clases de tipografía con las dudas de los alumnos, intentando ayudar a los alumnos y a las alumnas. Pienso también en cómo puedo ayudarles a que vean las tipografías desde otro punto de vista, y sobre todo para ayudar en la elección y en el crecimiento, ¿no? Entonces, empezando un poco por la tipografía, bueno, imaginaros que con el tiempo que tenemos me pongo yo a hablar de Gutenberg, la paso, ¿vale? Hablar de tipografía, la verdad es que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Porque podemos hacerlo desde diferentes tipos de prismas. Y bueno, y al final
lo de Gutenberg siempre que me sirve un poco para reflexionar lo que ha cambiado la tipografía de plomo, ¿no? Y cómo trabajamos con la tipografía desde Gutenberg hasta el día de hoy, ¿no? Y por otro lado, bueno, también me sirve un poco pues, para hacer la primera reflexión de los familiares que pueden llegar a ser las letras, tan familiares que puede llegar incluso a ser un problema a la hora de trabajar con ellas, sobre todo si somos diseñadores gráficos o diseñadores editoriales, ¿no? Porque están fijadas en el cerebro desde hace muchísimos años y cuando estamos leyendo perdemos totalmente la perspectiva de si es una A o si es una E, porque entendemos que es una E por esa familiaridad, ¿no? Y al final, bueno, pues que eso también es algo maravilloso porque al final nos quedamos absortos en lo que están transmitiendo y conseguimos leer, ¿no? Este fenómeno, obviamente, pues yo creo que se produce por esa familiaridad. Por otro lado, también tenemos que la tipografía es una herramienta de comunicación increíble, muy presente en nuestras vidas, que soporta innumerables formatos, soportes, entornos, que hemos conseguido, sobre todo en estos últimos años, llevárnosla a cualquier tipo de terreno y trabajar con ella. A mí me sorprende mucho cómo algo que está tan presente en nuestras vidas y que nos rodea por ejemplo, es que yo no me imagino el mundo sin letras, porque es que serían lugares inhóspitos, mudos y donde nos perderíamos continuamente, ¿no? Pero es también muy interesante cómo pasan totalmente desapercibidas para muchísima gente, ¿no? En ese sentido, cuando nos rodean. Y yo creo que también es por esa cierta familiaridad que yo intento estudiar, sobre todo para intentar ver el por qué a la hora de trabajar en diseño editorial, diseño gráfico, no podemos ir a veces más allá de poder ver la letra simplemente como un medio de comunicación y poca cosa más, ¿no? Entonces, bueno, llegó un punto yo soy historiadora de carrera, la primera carrera fue historia, que está muy presente en mi vida y como diseñadora y como muchas cosas. Y recuerdo que tuve no sé si alguien ha estudiado historia, hay una asignatura que es paleografía. Y cuando yo estudiaba paleografía, a pesar de que me costaba increíble entender la paleografía, las letras, ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de que independientemente de la herramienta que comunica un mensaje, que transmite un mensaje, las letras son algo que va mucho más allá. O sea, que yo no podía leer esto, pero sí que veía belleza, una belleza intrínseca, un ritmo, y eso me hizo pensar, bueno, pues en cómo trabajar con la tipografía desde otros puntos de vista, ¿no? Me pasó ya, yo creo que el ejemplo quizá más extremo fue en un viaje a Marruecos, cuando me encontré con un sistema de escritura que se llama Tifinac, que yo no conocía para nada, y bueno, porque al fin y al cabo en latín, en castellano antiguo, medio que puedes entender ciertamente el significado de las palabras, ¿no? Pero cuando realmente te enfrentas a un sistema de escritura del que no sabes absolutamente nada, que eres incapaz de identificar un solo signo, una sola palabra, entonces ahí es cuando te das cuenta o cuando se hace más evidente la naturaleza dual de las letras, ¿no? Es decir, la belleza gráfica puramente material, desvinculada de cualquier otro sentido, ¿no? Y con eso es con lo que llevo años intentando, por ejemplo, a mis alumnos y a mis alumnas que hagan ese ejercicio, ¿no? Que se olviden completamente de las letras en un sentido para intentar que se fijen en otro a la hora de experimentar, a la hora de elegir, a la hora de profundizar. Y aquí es cuando yo ya paso, cuando hablo de la letra como objeto visual o objeto gráfico, es cuando dejo de hablar de tipografía y empiezo a hablar de esos artefactos visuales, ¿no? Porque en el fondo, bueno, pues me parece como verdaderamente atrayente, o lo más atrayente de todo, es como un objeto gráfico visual mínimo, por decirlo de alguna manera, esa ambigüedad que tiene, que se pueda desnudar de un sentido y se pueda convertir en algo como más tangible, incluso más sutil, ¿no? Y al final eso para mí es un poco la grandeza que tiene las letras, ¿no? Y quizá por esto yo también relaciono mucho lo que viene siendo la experimentación tipográfica con la emoción, ¿no? Porque en esas letras que son un poco más raras de lo habitual, que no tienen una forma tanto establecida, son capaces de emocionar mucho más, ¿no? Y ahí es cuando entra la experimentación tanto tipográfica como emocional, y es algo que también en general como que me interesa mucho, ¿no?
digamos que llevo como mucho tiempo intentando mezclar experimentación tipográfica, emociones con letras, porque cada vez se conoce mejor cómo funciona nuestro cerebro y una de las cosas más interesantes quizá que hayamos aprendido es que las emociones juegan un papel crucial y por qué no podemos trasladar todo eso que estamos aprendiendo de las emociones a un plano, por ejemplo, o en el ámbito del diseño gráfico o del diseño tipográfico, ¿no? En este caso. Y lo que me lleva un poco a fijarme en esas circunstancias, ¿no? En como la naturaleza súper paradójica de la tipografía, que el hecho de que sea una disciplina tan sumamente metódica y sobre todo súper racional, que levante tantas pasiones, ¿no? A la gente que realmente nos gusta mucho la tipografía. Y bueno, y después, no sé si alguna ha pasado que después de intentar durante muchos años dominar muy bien todo las letras a nivel usabilidad, a nivel legibilidad, a nivel lecturabilidad, llegó un momento que me empecé a aburrir de lo correcto. Y yo quería algo más, quería que mis trabajos fueran mucho más emocionales, quería transmitir muchísimo más con la letra. Y en el plano editorial, obviamente, hay una parte que es el texto que se tiene que leer, pero luego también podemos jugar con las letras en otro ámbito del diseño editorial, como en titulares, en cabecera o incluso también en diseño gráfico para un montón de cosas. Y entonces ahí es cuando yo empecé a experimentar, ¿no? Intentar mirar las tipografías quizás desde otro punto de vista, desde un punto de vista a lo mejor más desde las emociones, quizá, ¿no? Porque yo creo que es posible que las letras cuya expresividad quizá formal pues logre transmitir emociones mucho más intensas. Y si conseguimos emociones mucho más intensas, pues al final lograremos emocionar y estaremos persuadiendo y seduciendo a nuestros espectadores y espectadoras, ¿no? Entonces yo voy un poco por ahí. Y desde este punto de partida empecé a dedicarle un poco parte de mi tiempo a analizar la tensión que hay o que se genera entre el diseño gráfico más establecido, más correcto, y el empuje que tiene todo lo nuevo que está llegando, ¿no? Toda la parte experimental, que bueno, hay gente que piensa que viene de la contracultura, que bueno, que la verdad es que tampoco tengo tiempo para ponerme a hablar de la contracultura en tipografía, que se nos iría todo el tiempo, pero yo creo que no sé, que con la llegada de Internet, con la explosión de las redes sociales, la multitud de tendencias, de estilos y de puntos de vista es totalmente inabarcable, aunque por fortuna yo creo que está bastante patente que, digamos, que podemos trabajar sin reaccionar o, no sé, sin prejuicio o no sé cómo decirlo, ¿no? O podemos, digamos, quitarnos todas esas reacciones desprejuiciadas que parecen provenir un poco de los extrarradios y entender un poco por lo que viene, ¿no? La nueva avanzadilla, lo que vendrá, la nueva manera de trabajar. Y yo creo que también la vanguardia tipográfica ha encontrado en el universo digital, digamos, bueno, pues el campo ideal de trabajo y de experimentación en ese sentido, ¿no? Si os fijáis, bueno, estos son imágenes de cuentas de Internet, esto es recurso tipográfico, sitios donde encontrar esas tipografías en concreto. Ya hay fundiciones tipográficas que solo se dedican a vender tipografías que sean experimentales, que sean visualmente agresivas, y yo creo que, bueno, que al final todos estos diseños crudos, estridentes, que anteponen un poco con descaro lo visual a lo estético, quizá lo comunicativo, en el fondo están poniendo un poco la emoción por delante de la razón, ¿no? Y yo creo que merece un poco que investiguemos y que sigamos experimentando un poco por ahí, a ver qué podemos encontrar. Y este equilibrio de fuerzas que para mí se retroalimentan, porque al final, digamos que las fronteras son como muy borrosas, ¿no? Entre una cosa y otra, muy permeables. Da lugar también a nuevos lenguajes tipográficos, a nuevos lenguajes gráficos y visuales que yo creo que enriquecen muchísimo, ¿no? Y que además generan un poco de tendencia, porque lo que es radicalmente novedoso al día siguiente forma parte del paisaje mayoritario, ya todo el mundo lo hace, se pone a la cabeza y bueno, incluso genera tendencia. Y claro, una vez que ya tengo el artefacto visual, donde ya conozco los sitios donde encontrarlo, utilidades, usos,
¿esto realmente qué uso tiene? ¿No? ¿Realmente se está experimentando? ¿No se está experimentando? ¿Es solamente una foto que colgamos en el Instagram y queda súper guay? ¿Realmente los diseñadores y las diseñadoras gráficas, editoriales, visuales, nos atrevemos a utilizar este tipo de lenguaje nuevo, estridente, rabiosamente agresivo? Y claro, como diseñadora editorial, pues a dónde me empecé, no sé, mi cabeza empezó a irse de un sitio a otro y lo primero que pensó fue los fanzines, ¿no? ¿Dónde hay experimentación en diseño editorial? En los fanzines. Empecé a investigar los fanzines de España, de los años 60, de los años 70, encontré algunos fanzines realmente maravillosos, donde sí que es verdad que también por la época en la que son, los años 70 y tal, los años 60, pues que son pues, rabiosamente actuales, modernos, desprejuiciados, etcétera. Pero claro, mi campo de actuación, sobre todo por rayitas azules, y por mi especialidad son las publicaciones independientes. Y entonces, claro, muchas veces cuando tú hablas de las publicaciones independientes en cualquier sitio, pues lo primero que piensan es que por ser una publicación independiente, pues que el diseño va a ser súper radical, súper atrevido, que no sé, que no va a ser nada clásico y todo, o sea, todo como fuera un poco de lo habitual, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esto que podría ser a lo mejor, que para muchos era como algo que era tal cual, a mí me empezó a causar cierta intriga, porque yo no estaba muy segura si realmente las publicaciones independientes, que tengo que aclarar que una publicación independiente, sobre todo independiente porque no depende de nadie o de una editorial o de una empresa que le obliga a sacar un número de cabecera o que le obliga a sacar un número de revista al año y por eso pues, un poco más libre, pero eso no quiere decir que tenga que tener una gráfica súper, hiper, mega atrevida. O sea, y yo lo que quería era ver si eso era realmente así, ¿no? Hacer una especie como de investigación o lo que sea que a mí me pudiera dar pistas, no solamente sobre si realmente se está experimentando en las publicaciones independientes como todo el mundo habla, sino que, bueno, pues darme cuenta si eso era así y también pues darme cuenta si había ciertas tendencias que nos puedan ayudar a lo mejor en nuestro día a día, ¿no? Y sobre todo porque es que realmente la industria editorial, si algo ha hecho durante estos últimos años, ha cambiado un montón, ¿no? Pero ha cambiado como consecuencia del cambio, bueno, como consecuencia de la fragmentación sociocultural, de que lo digital ha propiciado, que han ido apareciendo una infinidad en estos últimos años de tendencias temáticas, en fin, la aparición de la revista indie, ¿no? Y que, bueno, que a mí en el fondo me parecen un poco herederas de los antiguos fanzines, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora llego a la parte de las publicaciones independientes porque lo que hice fue, gracias también a que nos llegan un montón y que nosotros compramos muchísimas revistas para rayitas azules de todas partes del mundo, pues para sacarlas, para aprender, para tener un repositorio y porque aparte nos gusta muchísimo, pues empecé hace 5 años a montar un Excel, que también se me está yendo de las manos, donde iba poniendo revista tal, cabecera, tipografía, cuerpo de texto, pie de foto, o sea, analizando todas las tipografías que se utilizaban para los diferentes grupos o diferentes elementos editoriales, ¿no? Y bueno, y sobre todo yo quería hoy traeros el alcance de mi experimentación y mi investigación, porque claro, esto no se lo, en mi casa no, pero aquí seguro que a alguien le interesa, ¿no? Y bueno, pues me lo voy a llevar porque lo mismo pasa de Excel a pantalla y como que tiene feeling, ¿no? Y podemos, de hecho, he sacado conclusiones muy interesantes. Bueno, a día de hoy, bueno, yo creo que son más de 143, lo que pasa es que creo que se me olvidó actualizarlo, pero estoy segura que son 143. Empecé en 2016, ¿vale? No me la he traído toda, porque si no, no acabábamos hoy. Pero sí que llevo analizando cabeceras, títulos, subtítulos, cuerpo de texto, ladillo, pie de foto, o sea, todo lo que veo. Saco datos generales en porcentaje y luego al final saco una serie de conclusiones. Bueno, de las cabeceras ya digo, traigo lo más interesante, ¿no? Al principio, luego ya con el tiempo, si esto va creciendo, pues a lo mejor me plantearé publicarlo, lo que sea, para que lo veáis, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema de las cabeceras, esa experimentación de la que todo el mundo habla, ¿no? Yo es que también,
yo no me creo casi nada, ¿no? Yo soy muy escéptica y entonces yo necesito números, necesito hacer mis propias investigaciones para saber si las tendencias son reales, si no son reales. Y, por ejemplo, con las cabeceras, que tanto hablaban de que las mayúsculas, las minúsculas estaban sustituyendo en diseño gráfico a las mayúsculas, etcétera, hago un paréntesis, también me sirve para hacer una especie como de desfile de las mejores revistas independientes que creo que hay en la actualidad, por si queréis ir anotándola, como por ejemplo Solo, que se hace en Valencia. Minúsculas, o sea, mayúsculas, minúsculas, que también hay como una gran cantidad, y al final, oye, tanto que hablábamos de las minúsculas que estaban sustituyendo a las mayúsculas siguen ganando territorio completamente a la hora de hacer cualquier tipo de cabecera. También con cabeceras, serif, que también hay, sans serif, también, slab, analizando también las que eran slab, las de script, handwriting, lettering, como le queráis llamar, incluso caligráficas, pues a lo mejor con un punto gótico, etcétera. Es curioso que la mayoría son sans serif, que yo creo que eso es algo que realmente no asombra, ¿no? Pero que también yo llevaba mucho tiempo escuchando que las serif están ganando terreno, que ya no se utilizan mucho más que antes para un montón de cosas, y al final los números pues te dicen que intentamos parecer experimentales, pero que luego a la hora de la realidad experimentamos regulinchi. O sea, es como, bueno. También es verdad que no sabemos quién está detrás, quién es el cliente, si te pide, si nosotros si nos dieran cancha para hacer lo que nos diera la gana, pues imaginaros. Pero fijaros cómo, bueno, hace unos años, yo es que ya ahora voy viendo las comparativas, ¿no? Están subiendo mucho las script. Hace un par de años las tenía al 3% y ahora las tengo al 9%. O sea que ojo con las script y con el lettering, que el lettering cada vez se está viendo más arriba. Luego también condensada y extendida, ¿no? Con variable de ancho, condensado y extendido, que también, que si la extendida, que lo están petando, y por supuesto sin variable de ancho. Y al final, la extendida, un 4%, cuando yo he leído artículos donde pone que las extendidas son la nueva tendencia en diseño editorial, tal igual, bueno, un 4% comparada con las condensadas, que como toda la vida de Dios sigue siendo una tipografía que por reducción de espacio pues funciona muy bien en diseño editorial y pues sigue siendo un poco como la ganadora. Por supuesto también analizo recursos tipográficos, no me quedo simplemente en la tipografía. Veo si hay alteración de espacio, si hay distorsiones, porque esto tiene mucho que ver con a lo que yo llamo artefactos visuales, ¿no? Texto sobre imagen, combinación de estilos, cualquier tipo de estilo, ya sea mayúscula, minúscula, ya sea itálica o redonda, o ya sea sans serif con serif, es decir, que yo analizo todo el tipo de combinación, y también, por supuesto, la repetición. Y al final, pues esto sí que es verdad que sí que te vas dando cuenta de algo muy interesante, que cuando empiezas a ver recursos tipográficos que se usan en diseño editorial, sobre todo independiente, al cabo de un tiempo los empiezas a ver en branding, en packaging y en un montón de disciplinas más que tienen que ver con el diseño gráfico. Entonces eso a mí me ayuda a decir, ostras, si nos fijamos más en las publicaciones independientes, que quizá no están tan constreñidas o son un poco más libres a la hora de realizar la gráfica o a tomar decisiones, en el fondo es como, sí que es la parte de experimentación, porque lo que funciona allí, la gente ve que funciona y luego se lo lleva a otros campos, ¿no? Entonces eso me parece como muy interesante. Actualmente la alteración de espacio, ya sea de tracking, de kerning, del interlineado, de lo que sea, espacio entre algo, eso ahora mismo, estaréis súper acostumbrados a verlo, igual que las distorsiones que ahora están súper de moda. De texto también, analicé serif, sans serif, y dentro de las sans serif, por supuesto, porque yo voy un poco siempre más allá, grotescas, neogrotescas y geométricas. Al final, las serif siguen siendo la tipografía favorita para cuerpo de texto, a pesar de que también se dice mucho que en entornos digitales se está usando cada vez más la sans serif y, pues que hay como un subidón, pero desde luego la serif gana, y dentro de las sans serif, si nos ponemos a mirar, las grotescas, ¿no? Que es algo que para mí es bastante lógico. En titulares, por ejemplo, que también aquí debería de haber un poquito más de experimentación, ¿no? Porque en texto no me extraña, porque al final el texto tiene que ser lecturable, legible,
pero en titulares, en cabeceras, pues se supone que podemos jugar un poco más, ¿no? Intentar emocionar un poco más con las letras. Analizo, porque esto es presente y futuro, mayúsculas, minúsculas también, como podéis ver, ¿vale? Siguen ganando las mayúsculas, o sea que también realmente no, las cosas están más o menos igual que casi siempre. Con respecto a tipografía, serif, sans serif, slab, al final las sans serif también siguen, digamos, triunfando a la hora de trabajar con los titulares. Con respecto, por ejemplo, sin variable de ancho o condensada o extendida, pues al final también las que no trabajan ni con ningún tipo de variable de ancho, pues digamos las normales, ¿no? Pues son al final las que más se utilizan, fijaros, por un 67%. Con respecto también en titulares, que es donde se juega más, porque al final el titular tiene que ser lo que llame la atención para que el lector o la lectora se adentre, ¿no?, dentro de lo que viene siendo el texto corrido o la lectura constante. Vemos que, bueno, hay alteración de espacio, hay combinación de estilos, bastante, mucho. Desde hace unos años se llevan otra vez los contornos y el texto vertical, las distorsiones. Ahora estamos en momento, desde hace un par de años, del brutalismo, feísmo, new ugly, o como lo han querido llamar, y ahora la gente juega otra vez como en los años 90, que si me meto el filtro de licuar en el Photoshop y tal y cual, y también la verdad que se está notando un montón, y las repeticiones, que yo creo que es algo que ya se abusa ya, ¿no? Que hay muchos de estos que es como otra vez repeticiones, por favor. Bueno, pero contorno y alteración de espacio, pues bueno, son, digamos, los recursos que más se están utilizando, ¿no? Al final me saco una fórmula tipográfica para ser trendy, ¿no? Porque yo digo, bueno, pues todo esto, digo, bueno, yo quiero hoy hacer una publicación independiente y la cabecera la hago en mayúscula, sans serif, condensada, con separación de espacio y distorsión, y su poquito de distorsión. Luego el texto con serifa, por supuesto, y si elijo, porque me da un viento, como dicen en mi pueblo, sans, pero grotesca, no otra cosa. Y los titulares, mayúscula, sans serif, contorno, alteración de espacio, y ya tengo ya, ¿no?, como como la fórmula total y genial. Ya fuera de broma, oye, yo creo que esto es bastante útil, a mí me sirve muchísimo para ver tendencias, para analizar, también me divierto un montón y aprendo un montón. Pero finalmente las conclusiones de todo esto que yo siempre saco es no solamente que las letras llevan con nosotros prácticamente 6.000 años, que hay una excesiva familiaridad que quizá nos impide en algunas ocasiones despojar a la letra de su parte, lo que yo llamo grafema sin fonema, ¿no?, de la parte comunicativa del mensaje, para verla como un artefacto visual, y considero que hay que hacer el esfuerzo de dejar de ver lo que significa como si se tratara de Tifinac o de árabe o de algún sistema de escritura que no entendiéramos, para poder creer y ver el potencial que tienen como objetos visuales y como objetos gráficos para jugar con ellos en nuestro campo, para intentar emocionar y para intentar persuadir y seducir a la gente que ve nuestro trabajo. Y yo creo que al final esto también es parte de experimentación y de saber y conocer es lo que hace más excitante nuestra profesión, ¿no?, como diseñadoras y diseñadores gráficos, visuales, lo que sea, ¿no?, como industriales, como diseñadores que trabajamos con las letras. Y por supuesto, ya desde mi punto de vista, lo más emocionante de todo es porque sin las letras, básicamente, yo no entendería ni nuestra sociedad ni nuestras vidas. Así que se finí. Muchas gracias.